Muy buenas tardes, ya casi buenas tardes a todos. Realmente es un placer encontrarnos nuevamente este año con ustedes, reiniciar las actividades de la Fundación, que este año tiene la particularidad de agregar a las jornadas anuales que habitualmente tenemos, eh, otra actividad que nosotros por lo menos disfrutamos muchísimo porque así aprendimos de psicofarmacología, todo nuestro equipo en el hospital, yendo de la clínica a la teoría y de la teoría nuevamente a la clínica para poder actualizarnos sobre las sólidas bases de los dilemas que nos plantea la clínica. Así que tenemos el gusto, junto con la doctora Miriam Monsor, de iniciar hoy estas actividades y de encontrarnos nuevamente con ustedes. Agradecemos fundamentalmente también la posibilidad que tanto el Laboratorio Casasco como Gador y GlaxoSmithKline nos brindan en relación a la posibilidad de sustentar estas actividades para que puedan ser formas de actualización gratis para todos los profesionales de la salud mental que se quieran unir a ellas. Vamos a hacer algunas aclaraciones de orden técnico. Estas aclaraciones tienen que ver con que a medida que a ustedes se les vayan ocurriendo preguntas, van a ver que hay un participante que dice preguntas. Las preguntas las pueden ir enviando al participante preguntas y después de las dos presentaciones esas preguntas se van a ir contestando. Y si tienen algún problema técnico, tenemos también el participante técnico y pueden ustedes entonces obrar de la misma manera. Le consultan la dificultad técnica que tengan. Bueno, vamos a comenzar con la actividad. Voy a presentar un caso de depresión prenatal. Y vamos a hacer algunas puntuaciones que tienen que ver con los antecedentes del motivo de consulta. S tiene 30 años, oriunda de una provincia del sur del país, emigró sola a Buenos Aires al terminar sus estudios secundarios para ingresar a la universidad. En el último año de su carrera, conoce a Zeta, que es su actual pareja, con la que convive hace 8 años. Nunca se acostumbró a Buenos Aires, vivía añorando volver a su ciudad de origen. Refiere esto como el principal obstáculo para proyectar un embarazo, ya que ella no imagina ser madre lejos de su familia y Zeta jamás iría a vivir al sur. Está en psicoterapia desde que llegó a Buenos Aires con la misma profesional. Dice que en este momento tiene dudas de si ese tratamiento funciona o no funciona porque la siente más como una compañía y una madre. Otra dificultad que refiere es que desde hace 2 años toma fluoxetina 20 miligramos por día y clonazepam 1 miligramo día luego de un episodio depresivo con crisis de ansiedad. Cada vez que intenta dejar la medicación, luego del primer tratamiento efectuado, aparecen síntomas de timia displacentera, síntomas somáticos, alteraciones del apetito, anhedonia e hipocondriasis. Igual que mi mamá y mi tía, ninguna de las tres, una vez que comenzamos un tratamiento antidepresivo, pudimos dejarlo. Extraña mucho fundamentalmente a su madre, a que la describe como desapegada, exitosa en lo suyo y poco familiera. Le hubiera gustado tener una madre como la de Zeta, quien la mima y la cuida como una hija. Dice que Zeta jamás podría vivir en otro lugar que cerca de sus padres. El motivo de consulta se centra fundamentalmente
en la posibilidad de continuar con el antidepresivo si decidiera embarazarse, ya que piensa que podría ser el momento, pero la aterra tanto dejar la medicación como seguirla tomando durante el embarazo. Como ven, algo bastante habitual que consultan nuestras pacientes. Les decía entonces que se hacen esas 2 consultas de psicoeducación, esto es en el mes de diciembre. En el mes de febrero, la paciente consulta habiendo dejado la fluoxetina por su cuenta y el clonazepam, y aparece, por supuesto, con un test de embarazo positivo en febrero de 2018. Reanudamos la medicación, y al poco tiempo, en el mes de abril, se produce la pérdida de su embarazo. Trabajamos de alguna manera durante todo este tiempo, a partir de que se quedó embarazada, los controles de medicación eran hechos una vez cada 15 días, trabajando fundamentalmente el temor que ella tenía, pero continuaba con una ambivalencia muy grande en relación a su embarazo. Se negaba también a cambiar su medicación, quería que fuera esta, y continuamos con el mismo esquema de medicación. Hasta que de alguna manera, después de que pierde el embarazo, incluso manifiesta que hasta se siente aliviada por haber perdido ese embarazo, por la ambivalencia que tenía, y retoma, vuelve la paciente en diciembre del 2020, nuevamente embarazada. Nuevamente embarazada, durante todo ese tiempo la paciente continúa con el tratamiento de fluoxetina y decide seguir con lo mismo durante su embarazo. Esta eutímica realmente no podríamos decir que tiene síntomas residuales de depresión, se muestra estable, no presenta crisis de angustia, y en este embarazo parece más conectada con su embarazo, y también de alguna manera la situación de pérdida de embarazo hizo que su madre anterior volviera a Buenos Aires, y a partir de esto reanudó una bastante buena relación con ella, que creo que de alguna manera le fue posibilitando en ese tiempo que transcurrió volver a embarazarse, por lo menos desde el punto de vista de su particular situación de apego. El embarazo cursa bien, normalmente, con los controles habituales, hasta que en mayo del 2021 aparece un COVID, o sea, síntomas de COVID positivo, una PCR positiva con un COVID oligosintomático. ¿Qué quiero decir con esto? Tos seca, dolor abdominal, diarrea. Por el dolor abdominal realiza un aislamiento domiciliario que no requiere internación, con un estricto control obstétrico, y en este momento la paciente continúa, en ningún momento suspendió la medicación, y en este momento la paciente continúa con su embarazo. Entonces, de alguna manera, traigo este caso para que planteemos algunas preguntas. Cada vez que aparece la consulta de una paciente o que se quiere embarazar o que está embarazada y tomando psicofármacos, nuestra pregunta es cómo llegar a buen puerto o cómo acompañarla a llegar a buen puerto. Entonces la pregunta es si los antidepresivos sí o no. En este caso realmente decidí que debíamos continuar con ese tratamiento porque era adecuado y había sido adecuado para la paciente. También preguntarnos qué
antidepresivo en relación a la paciente, por qué ese antidepresivo, ¿Mm? ¿Cuáles son las dificultades de las evidencias que sabemos en relación a los distintos antidepresivos? ¿Y cuáles pueden ser en el transcurso del embarazo las dificultades de interacciones con comorbilidades posibles? Sabemos que dentro de lo que es la programación neurofetal o lo que podemos llamar programación neurofetal, nosotros vamos a tener factores de desarrollo y de neuroplasticidad del sistema nervioso central que van a tener que ver fundamentalmente no solamente con el ambiente intrauterino, sino que van a tener que ver con la determinación de un fenotipo, al que llamamos fenotipo de descendencia, que hoy por hoy ya no es tan atribuible a la madre ni al ánimo de la madre, sino que sabemos muy bien que este fenotipo de descendencia va a estar determinado también por supuesto, por el padre. Fíjense que no digo genotipo, sino que digo fenotipo del padre, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que ya no podemos pensar esta programación neurofetal y esta plasticidad cerebral, neuroplasticidad cerebral, solamente en relación a las situaciones de estrés, ansiedad o depresión materna. La programación neurofetal son los cambios adaptativos fisiológicos fetales al medio materno uterino, determinadas, como acabamos de decir, y resulta en una adaptación en el desarrollo de la plasticidad neuronal. Por supuesto, este neurodesarrollo está determinado por el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, la relación entre este eje, la placenta y también respuestas, ¿no es cierto?, que el feto también tiene en relación respuestas y códigos y mensajes hormonales que no son solamente de la madre, de la placenta hacia el feto, sino que el feto también modula de alguna manera la neuroplasticidad materna. Y entonces, hoy pensamos esta programación neurofetal con una relación, como un diálogo, donde nosotros vamos a encontrar señales hormonales que tienen que ver en un estado de eutimia, en un estado de ansiedad, digamos, normal, con un óptimo materno y con un óptimo fetal. Ahora parece ser que las cosas no solamente funcionan bien cuando todo está bien. Es necesario no que las cosas funcionen mal, pero es necesario que, que estas respuestas fetales, que estos cambios, de alguna manera le generen la posibilidad de respuesta al feto para poder, de alguna manera, con su fenotipo de descendencia, responder al entorno al que va a estar, de alguna manera, con el que se va a encontrar cuando nazca. Sabemos que una de las medicaciones, digamos, entre el 2 y el 8% de las mujeres embarazadas están medicadas y fundamentalmente medicadas con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y también algunas inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Hay una larga evidencia que no tiene que ver, evidencia que tiene que ver con los reportes, evidencia que ya empieza a ser no solamente de los reportes, sino de otro tipo de observaciones a las que le vamos a pasar un pantallazo rápido. Si hablamos de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que es lo que más usamos, debemos saber que el volumen plasmático en aumento del embarazo, la unión a proteínas plasmáticas, se ve modificada durante el embarazo y eso hace a diferentes factores farmacocinéticos y farmacodinámicos.
Están también los transportadores de serotonina y de noradrenalina específicos de la placenta, y está también presente, porque está presente, los antidepresivos en el líquido amniótico. O sea que sabemos que la serotonina, que tiene funciones importantísimas de diferenciación neuronal, como factor de crecimiento, como reguladora de la temperatura, del sueño, del desarrollo del corazón, de las estructuras craneofaciales. Tiene que ver, si bien sabemos que participa en todas estas funciones, como migración, mielinización, sinaptogénesis, poda, factores de crecimiento. Sin embargo, la influencia de la serotonina en la neuroplasticidad del sistema nervioso central por la administración de un antidepresivo no es fácil. Esta exposición específica es difícil de determinar cuáles son sus efectos. ¿Por qué es difícil de determinar? Porque tenemos permanentes comorbilidades, lo que tenemos son metaestudios, reviews de observaciones clínicas, donde muchas veces los factores específicos que pueden ensuciar la muestra, como otras comorbilidades, como intensidades de la depresión, muchas veces atribuyen a los antidepresivos algunas alteraciones del neurodesarrollo en los primeros años de vida, que en realidad no sabemos si podemos atribuirle tanto al uso de los antidepresivos como a los factores predecesores, ¿no es cierto?, de cada uno de los pacientes que tomó esos antidepresivos. Últimamente, y con el desarrollo de la perinatología, que cada vez es más importante, aparece la posibilidad, como una ilusión, digamos, de que en algún momento vamos a poder observar a través de las neuroimágenes cuáles son las influencias de tanto en las diferentes estructuras cerebrales, tanto de la administración de antidepresivos como de la no administración de antidepresivos, que es siempre algo que nos interrogó, digamos, en relación a no solamente si el antidepresivo previene la depresión en el nuevo ser, sino también a qué es lo que pasa con la no administración de antidepresivos. Los estudios funcionales y no funcionales ya nos permiten ver, y medir a lo largo de las diferentes semanas las estructuras corticales, los efectos de la depresión y los CIRS en las neuroimágenes prenatales. Podemos ver la resonancia magnética, donde lo que está mencionado son cambios de volúmenes, sobre todo cambios de volumen a nivel del lóbulo frontal derecho, que está relacionado con un comportamiento evitativo importante, que es persistente, o sea, esto se ve inútero y es persistente más allá de los 6 años de vida. Las imágenes por tensión de difusión, que es una forma de medir de alguna manera la sustancia blanca en el cerebro del feto, y que da una imagen indirecta de lo que es el desarrollo microscópico de la sustancia blanca. Y así se van viendo valores más altos para poder determinar mayores índices de maduración en diferentes zonas. La resonancia magnética funcional
tiene que ver, como sabemos, con cambios de flujo que dependen del valor de oxígeno que se difunde, de la actividad metabólica, y habla de la organización funcional del cerebro. Así directamente el aumento de cortisol, aumento lógico y normal, regula la producción de proteínas para la formación de mielina. Cuando hay aumento de síntomas de ansiedad en el embarazo, hay aumento, entonces, como decíamos, muchas veces del volumen del lóbulo frontal derecho que persiste entre 6 meses a 6 años después del nacimiento. Hay también aumentos del desarrollo del hipocampo, ¿no? El aumento del desarrollo del hipocampo está relacionado con variaciones genéticas y con variaciones genéticas, pero que no dependen solamente, estas variaciones genéticas no dependen solamente de la impronta genética materna, sino también de la paterna. Los niveles altos de presión prenatal aumentan la conectividad funcional, y esto es similar a lo que pasa en los adultos. Funcional de la amígdala en los 3 meses posteriores, esto se ve hasta 3 meses posteriores al parto, pero por supuesto que puede tener implicancias posteriores, y esto se ve en la depresión paterna, los antecedentes de depresión paterna, y también las estructuras corticolímbicas, que sabemos muy relacionadas con la ansiedad y la depresión, están relacionadas por la transmisión intergeneracional, pero en este caso de la depresión materna. Y todo el tiempo, yendo y viniendo con la clínica, pensamos en estas cosas, y esta paciente que contaba que tanto su madre como su tía materna les pasa lo mismo con este tema de los antidepresivos. Esta imagen nos muestra, con esta mirada de este bebé, o de esta beba, dice, está deprimida, ella está sufriendo depresión porque su mamá la padece. Sabemos que la mejor forma de prevenir la depresión prenatal, justamente, y me gusta este nombre de depresión prenatal, no porque sepamos que el feto está deprimido, sino porque es un muy buen momento para efectuar la prevención de este trastorno. Para hacer un resumen, les contaba que la perinatología lo que encuentra, o un resumen de lo que tenemos hasta ahora, es que en relación a las neuroimágenes fetales, con estas técnicas que dijimos, algunos de los hallazgos son esos. Y en relación a la administración de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, lo que encuentran son hallazgos de patrones de alteración del sueño REM, de disminuciones de peso al nacer, de prematuridad y de alteraciones en el procesamiento de los estímulos dolorosos. Todo esto, ¿no?, que está publicado en el Journal de Perinatología como efectos producidos por los SIRS, también sabemos que son efectos producidos por la depresión. Y es esto que les comentaba de lo difícil que es, de alguna manera, poder discriminar y saber qué efecto tiene que ver con cuál de estas situaciones. Una de las preguntas más frecuentes es si hay un aumento de la incidencia de las malformaciones congénitas cardiovasculares por administración de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Últimamente, digamos, esto se había descartado, digamos, no hay una mayor incidencia que la población general, con lo cual sabemos que los inhibidores selectivos de la recaptación son seguros en este sentido. Y lo que aparece en la pantalla es una
consulta en el Mother Risk, que es un lugar de consulta en relación a psicofarmacología y embarazo, donde una madre pregunta en relación a la paroxetina, ya que en algún momento hubo una denuncia en relación a paroxetina que luego fue desestimada. Pero, ¿cuáles son los riesgos del grupo? Y cuando decimos riesgos, no hablamos de un riesgo importante. Me hacía acordar esto un poco a qué es lo que pasa con el tema de las vacunas, tan discutido, ¿no? Bueno, que si la trombofilia, la no trombofilia, bueno, pero ¿cuál es la incidencia y la población? Porque la hipertensión pulmonar, por ejemplo, duplica el riesgo que la población general. Pero también la presentación, si bien duplica el riesgo, la presentación de hipertensión pulmonar tiene una proporción ínfima. ¿Y a qué se debe? Se debe a que aparentemente, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico? Es que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina producen una hipertrofia en la íntima de los vasos del pulmón, que es lo que puede llegar a determinar hipertensión pulmonar que tiene esta hipertensión pulmonar cuando se da, en los casos en que se da, el 15% puede ser letal. La incidencia de la población general es el 1.2 por mil y la incidencia de la población expuesta es del 3 por mil. O sea que entre que lo duplica y lo triplica. Pero con diferentes manifestaciones y diferentes grados que pueden llegar desde un pequeño distrés respiratorio a estos casos graves que pueden llegar a ser letales. Esto es patrimonio no más de un IRS o de otro, es una característica del grupo. Y si nosotros pensamos en el conflicto de intereses que representa la prescripción y los niveles de riesgo, lo más común para los inhibidores selectivos de la recaptación, que se presenta en el 30% de la población medicada, de los bebés cuyas mamás están medicadas, son los síndromes de supresión. Muchas veces está en discusión si en la última ventana, en la última ventana, ¿no es cierto?, del embarazo, conviene en los últimos días ir disminuyendo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero cada vez esto está más discutido, porque estos síndromes de supresión son fácilmente manejables en neonatología y por lo general la clínica de las pacientes medicadas es difícil que nos permita hacer un retiro de dosis. Y la otra es, ¿no es cierto?, como dijimos, la hipertensión pulmonar. Volviendo a la paciente, y no a esta paciente, algunas cuestiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el COVID y el embarazo. El año pasado, cuando pensábamos, ¿no es cierto?, cuando el virus todavía no había mutado, no solamente cuando el virus no había mutado, sino cuando recién empezábamos a conocer cosas, había una importante preocupación porque era lo que pasaba con las embarazadas. Y al principio se desestimó bastante. Por supuesto que todavía ni sabemos qué es lo que va a pasar, ya sea que la exposición y la carga viral sea poca o mucha.
pero me pareció importante para que, digamos, los que nos dedicamos a salud mental y en este momento sepamos qué es lo que pasa, traerles un ejemplo que tiene que ver con un trabajo que se publicó en la revista, en una revista de virología, que tiene que ver con cuál es el mecanismo de acción por el cual el COVID puede generar lo que genera, que son partos prematuros, abortos, y también, por supuesto, lo que llamamos contagio descendente, que no estaba muy claro en relación a que esto o sea, el contagio por vía materna en forma descendente se produce a través de la placenta. Al principio se pensaba que durante el primer trimestre esto no era tan así. Hoy se sabe que en el primer trimestre hay alteraciones. Incluso este trabajo en esta revista de virología, de alguna manera lo que pudieron hacer es un embarazo gemelar que se perdió en el primer trimestre, pudieron encontrar proliferación de la RN del virus en los pulmones y también en los riñones de ambos fetos, y fundamentalmente hay una alteración que yo les diría que es la alteración por ahí un poco más preocupante en relación al primer trimestre, que tiene que ver con qué hace el virus con la placenta. Perdón. Hay una característica en el seguimiento de las pacientes con COVID que se le efectúa a esta paciente, ¿no es cierto? Hay varios parámetros a medir, y lo que se ve, a diferencia de lo que sucede en estos casos, es que las pacientes tienen linfopenia con aumento de neutrófilos, siendo que es una infección viral, es raro, pero es así, aumento del LDH, y lo que pasa con la placenta es que se genera algo que se llama una intervellositis histiocítica crónica. Esto lo que genera es inflamación y mala perfusión, y esto es el motivo, igual que lo que ocurre con otros virus, como el Zika, por ejemplo. Esto es lo que determina el retardo del crecimiento intrauterino y los bajos pesos al nacer. Muchas veces las situaciones son dramáticas y cuando se presenta hacia fines del embarazo, a partir de la semana 27, 28, las dificultades respiratorias generan la necesidad de tener que hacer una cesárea y para poder hacer la asistencia respiratoria de la madre. O sea que hoy en día también una de las cosas que nos tendríamos que plantear es qué relación existe y qué hacemos con nuestra medicación mientras están sucediendo todas estas cosas. Yo estuve buscando qué pasaba con la administración de antidepresivos en este caso, y realmente no hay nada todavía escrito, no sé si no hay nada escrito, pero yo no lo encontré. Lo que sí podemos pensar muchas veces tiene que ver siempre con esta ecuación riesgo-beneficio y por supuesto el trabajo interdisciplinario, ya que se trata de una situación de riesgo del embarazo. Y en relación a nuestra paciente, o a la paciente que les comenté, lo que podríamos decir es que hay una situación que tiene que ver con algo que nos pasa cada vez que medicamos o que tenemos que medicar una embarazada, ¿no?
Y en este caso no tanto por la medicación, sino también pensando que ojalá ese COVID oligosintomático no produzca ningún problema y podamos arribar a buen puerto. Así que bueno, falta poquito tiempo para que nazca la beba y veremos qué va pasando. Bueno, los dejo y espero que esto haya generado preguntas. Los dejo con la doctora Miriam Monsor. Miriam, como ustedes saben, es la presidenta de Fundopsi y tenemos el gusto siempre las dos de compartir este tema que nos gusta mucho. Los dejo con Miriam para que les hable de su caso clínico. Bueno, muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Siempre me encanta escucharte, aunque ya nos escuchamos tantas veces. Bueno, y vamos a pasar ahora al tema de la clínica y el tratamiento del trastorno bipolar en el embarazo. El caso clínico. Consulta a una paciente planificando una primera fertilización asistida luego de 7 años de matrimonio. Estaba trabajando el tema en su psicoterapia. Tenía antecedentes difíciles, abuso sexual infantil, depresión mayor recurrente, 3 episodios con patrón estacional en invierno, una hermana bipolar y consulta en octubre, estaba eutímica. Concurre medicada con venlafaxina, 150 miligramos, y la motrigina 100 miligramos, y me pide que le suspenda la medicación, cosa que había hablado con su marido y con su obstetra, y estaba muy decidida. Estos signos de admiración, alerta que ustedes ven en el recuadro fucsia, tiene que ver con que trauma, depresión mayor recurrente y hermana bipolar, alerta, y como decía Liliana, crucé los dedos. Quedó embarazada en enero y en marzo empieza con depresión, comienza una crisis de pareja y violencia verbal importante en el aislamiento por COVID. Como tantas parejas conocemos, ¿no? que el aumento de la violencia hoy en día y los conflictos vinculares. Reindico la medicación, venlafaxina 150 y la motrigina 100. La paciente mejora, en el 4º mes estaba eutímica, en el 5º mes le diagnostican diabetes gestacional, en el 6º mes había aumentado la violencia y deciden separarse la pareja y la paciente se deprime. Hablo con el obstetra, le aumento la venlafaxina 225 miligramos y continúa con la motrigina 100. Y cuando la paciente llega al 7º mes y medio de embarazo, le planteo que vamos a empezar despacito a disminuir la venlafaxina para evitar la abstinencia en el momento del parto. Y al día siguiente me llama por teléfono y me dice que los estudios no le habían dado bien, que había polidramios y sufrimiento fetal y que le iban a realizar una cesárea al día siguiente. El bebé nace bien, unos días en neonatología, pero bien. La paciente continúa
después del nacimiento del bebé, con 75 miligramos de venlafaxina, que es lo que nos dicen los libros que se puede dar al momento de la lactancia, y con la motrigina 100, y a los 20 días del parto, depresión, insomnio, verborragia, irritabilidad, hiperactividad, ansiedad, o sea, cuadro mixto, con lo cual suspendo la venlafaxina, aumento la lamotrigina hasta 300, le doy olanzapina 2,5, por suerte con buena respuesta. Y bueno, como decía Liliana, siempre cruzamos los dedos, siempre es un desafío, siempre estamos alerta y siempre estamos hablando con el equipo interdisciplinario. Con respecto a la fertilidad, vieron que esta paciente no quedaba embarazada. Está descrito que pacientes con trastorno bipolar, psicosis afectivas, depresiones severas recurrentes y esquizofrenia tienen disminuida la fertilidad. Se supone, hipótesis, aumento de la prolactina por antipsicóticos, mucho mayor frecuencia de embarazos no planificados y embarazos no deseados. ¿Cuáles son los factores de recurrencia en el embarazo? Con respecto a la historia de enfermedad, más de 5 años de enfermedad, la edad temprana de comienzo, la bipolaridad 2, el ciclado rápido, la estabilidad clínica corta antes de la concepción, la presencia de episodios mixtos, los intentos de suicidio y la comorbilidad psiquiátrica, asociados al embarazo, que sea un embarazo no deseado. Y asociados al tratamiento, la politerapia, el uso de antidepresivos, estabilizadores diferentes al litio, el switch con antidepresivos y la discontinuación abrupta de los estabilizantes del ánimo. El trastorno bipolar tiene en el embarazo un riesgo de recurrencia similar al habitual, 50% aprox, y el 74% de los episodios suceden en el primer trimestre, depresión y enfermedades mixtos, aunque hay pacientes y hay estudios que dicen que el embarazo es protector para algunas mujeres bipolares, sobre todo en el primer trimestre también. O sea que el primer trimestre es impredecible en ese sentido. Y otras presentan una alta incidencia de recurrencias. Los datos evidencian alta tasa de complicación obstétrica y pobre evolución neonatal en mujeres embarazadas con esquizofrenia, trastornos del ánimo y trauma, que pueden ser anomalías placentarias, que es lo que tuvo mi paciente, hemorragias, preparto, mayor exposición al tabaco, alcohol y abuso de sustancias, Apgares menores al momento del nacimiento, y las madres que estaban embarazadas durante el atentado a las Torres Gemelas no mostraron partos prematuros, pero los fetos tuvieron restricción del crecimiento y menor peso al nacer. Y este es un estudio que salió publicado en el New England hace unos días, que muestra que la pandemia por COVID-19 exacerbó el consumo, esto en absolutamente todas las poblaciones, de sustancias, de alcohol, de tabaco, y lo que muestra es que también en mujeres embarazadas con trastornos mentales como antecedente, va aumentando la incidencia con el paso de los años. Este estudio comienza en el 2006 y hasta el 2017, pero se hizo una encuesta durante COVID y también el uso de sustancias y suicidabilidad. En el posparto, ahí se nos prenden todas las alarmas,
porque el posparto es un periodo de altísimo riesgo de recurrencia, de hasta 70% para las mujeres bipolares, y los cuadros suelen ser severos, la manía, la depresión psicótica y los episodios mixtos. Si bien los síntomas pueden empezar unos días antes del parto o después del parto, a veces pasan semanas después del parto hasta que comienzan los síntomas. Y la psicosis posparto puede ser el primer episodio de trastorno bipolar en una mujer. La psicosis posparto ocurre en 1 a 2 cada 1000 nacimientos. 50% de las mujeres que desarrollan psicosis posparto no tienen historia de alto riesgo, o sea, es inesperada, y está asociada a pobre apego, a pobre cuidado prenatal, al insomnio, al abuso de sustancias, con los pensamientos obsesivos de daño al bebé y con los delirios, alucinaciones, suicidio e infanticidio, ideas de. Y el suicidio, como decía, es causa de muerte en el embarazo y el primer año de posparto. 70% de los casos de psicosis posparto corresponden a episodios psicóticos breves, episodios bipolares o de depresión mayor, y 30% a exacerbación esquizofrénica. Los síntomas son, como les decía, graves: delirios, alucinaciones, cambios muy rápidos en el ánimo, con irritabilidad, euforia, la confusión es muy frecuente, trastornos de la memoria, ansiedad importante, insomnio y síntomas obsesivos acerca del bebé. Son prodromos frecuentes el insomnio y la agitación. Y fíjense estos números que son impactantes, ¿no? 5% de las pacientes con psicosis posparto comete suicidio y 4% infanticidio. 2/3 de los casos se repite en partos posteriores o más allá del posparto. Y esto es fundamental para transmitirle a la paciente, a su pareja, para trabajarlo y para que puedan tomar decisiones en relación a futuros embarazos. Y es un cuadro que en general necesita en el 90% de los casos hospitalización. ¿Cuáles son las causas? Sí, hay múltiples hipótesis. El cambio hormonal brusco en el posparto, la fluctuación hormonal perinatal en mujeres susceptibles, los cambios inmunológicos con disregulación del sistema inmune, que son proinflamatorios, y otras, eclampsia, delirium, trastornos tiroideos e infecciones. Tratamiento. El 35% de las mujeres bipolares recaen estando medicadas y el 85% sin medicación. Estos son números contundentes para tomar la decisión de medicar, digo, ¿no? Y el objetivo de medicar no es la remisión total de los síntomas en una embarazada, es tratar esos síntomas que son más graves, los síntomas que pueden poner en riesgo a la madre o al feto. Y por supuesto, siempre el trabajo es interdisciplinario. Entonces, siempre estamos en esa ecuación difícil, en ese momento difícil de decidir cuando tenemos que medicar una embarazada, cuál es el momento, con qué vamos a medicar, con qué dosis vamos a medicar, lo acordamos con el obstetra, explicamos la situación a la pareja, porque ninguna decisión está libre de riesgos. Porque fíjense que no tratar una mujer embarazada genera un alto riesgo de recurrencias y el riesgo, como dijimos, de la psicosis posparto. Muy bien, entonces,
Siempre estar de acuerdo en el equipo. El litio tiene poco potencial teratogénico. Hace unos años, el litio estaba contraindicado en el embarazo por la enfermedad de Epstein. Pero finalmente se vio que la frecuencia es mínima y que las pacientes que tienen antecedente de buena respuesta al litio, cuando una suspende el litio, la evolución es complicada. Entonces, en los casos difíciles en que no puede discontinuarse, en esos casos podemos considerar continuar. El valproato y la carbamazepina están contraindicados, ahora vamos a verlo mejor. En episodios maníacos podemos dar litio, lanzapina, risperidona, quetiapina y clozapina. En depresión bipolar, la lamotrigina. Y cómo disminuye la concentración plasmática de la lamotrigina en el embarazo, se necesitan dosis mayores. Y por supuesto, como en todos los pacientes bipolares, intentar no usar antidepresivos, a menos que sepamos que el paciente o la paciente pertenece a ese subgrupo que no mejora sin antidepresivo. Ahora, si el embarazo ocurre durante el tratamiento del trastorno bipolar, mantenemos el estabilizante del ánimo. El aumento de episodios durante el embarazo y el posparto son muy frecuentes, con o sin medicación. Como decía antes, la medicación puede disminuir las recurrencias, pero no hace que no haya recurrencias. El riesgo de teratogenia... ¿Cómo? Sí. Bueno. El riesgo de teratogenia, vamos a verlo ahora. El curso de trastorno es variable más allá de los antecedentes. Y tenemos que evaluar momento a momento con qué vamos a seguir, qué pasa con la estabilidad y qué pasa con los efectos secundarios. Entonces, como les decía, el tema del litio, hoy en día se considera que en ese grupo de pacientes que respondieron al litio y que tienen antecedente de no haber respondido a otro estabilizante del ánimo, con controles súper estrictos, podemos continuar con litio. Por suerte hoy en día tenemos varios estudios para hacer que nos dejan más tranquilos. Los posibles efectos teratogénicos, además de la enfermedad de Epstein, son el bocio, las arritmias, la diabetes insípida, y al momento del nacimiento, sobre todo la hipotonía, el floppy baby, el mayor peso al nacer y trastornos de la glucemia. Hoy en día podemos hacer ecocardiografía fetal en las semanas 16 a 18, podemos ir repitiéndolas, podemos hacer todos los estudios que el obstetra considere necesario para un seguimiento estricto. Con respecto a los anticonvulsivantes, ya dije que el divalproato y la carbamazepina están contraindicados en el embarazo por el riesgo de defectos del tubo neural, que son 2%, el valproato y estudios que dicen 3 y 4% también. Con respecto a la lamotrigina, el riesgo es bajo. Hace unos años hubo estudios que mostraron reportes de incremento del labio leporino y hendidura palatina. El riesgo es mayor con dosis mayores a 300. Estudios un poco más nuevos muestran riesgo de malformaciones cardíacas y de hipospadia del 1%, y tenemos que siempre utilizar dosis mayores porque disminuyen las dosis plasmáticas durante el embarazo. Siempre damos ácido fólico. Hay un síndrome por anticonvulsivantes que los estudios muestran que es por divalproato, que es un síndrome de retraso mental. Por eso divalproato no vamos a indicar en el embarazo. Hay estudios más nuevos que muestran también básicamente con divalproato un enlentecimiento del desarrollo cognitivo, psicomotor,
autismo, dispraxia, ADD y retraso del lenguaje. Entonces, por suerte, podemos utilizar antipsicóticos, porque los antipsicóticos muestran datos bastante tranquilizadores en los estudios y cada vez más. ¿Cuáles? Sobre todo la olanzapina y la quetiapina. La risperidona no está contraindicada, pero no es de primera línea. Y los demás tienen poca evidencia. Aripiprazol, ciprasidona, paliperidona, etcétera, etcétera. Hay una escala de síntomas mixtos que acaba de salir, la escala de Cucópulos, que es una autora que tiene muchísimos estudios publicados de trastorno bipolar, y no se ve porque está muy chiquita la letra, pero lo que evalúa es depresión, hiperactividad, verborragia, hipoactividad, etcétera, etcétera. Bien. En el posparto, ¿qué pasa con los antipsicóticos y la lactancia? El aripiprazol es un agonista parcial de los receptores dopaminérgicos que puede disminuir la prolactina, a diferencia de los demás. Entonces evitamos aripiprazol en el posparto, los demás pueden darse. Hay que controlar por el aumento de la prolactina las mamas por la posibilidad de mastitis. ¿Y es posible dar antipsicóticos inyectables de larga duración en el embarazo? Veníamos diciendo que no, que mejor no. El año pasado salió este estudio que es un review y una guía que dice que podrían darse en los siguientes casos: cuando hay falta de adherencia en pacientes graves, cuando hay hospitalizaciones frecuentes, polifarmacia, abuso de sustancias y antecedentes de síntomas postparto. Entonces, en lactancia, ¿qué estabilizantes podríamos indicar? Olanzapina, clorpromacina, ácido valproico y carbamazepina, que están contraindicados en el embarazo, pero no en la lactancia. Y son más inseguros, posibles, pero más inseguros, dar litio, clozapina, lamotrigina y topiramato. Siempre, absolutamente siempre, en todas las etapas, acordar con el obstetra, con el neonatólogo, con el pediatra y en este caso tenemos que psicoeducar y acordar con la paciente, con su pareja, siempre. Gracias. Muy bien. Vamos a pasar entonces al intercambio, a las preguntas. A ver, ¿qué preguntas tenemos? O si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat ahora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat en este momento? ¿O decirla verbalmente? Vamos a empezar. Acá hay una. Tengo una paciente que quedó embarazada y está tomando venlafaxina, y clonazepam. Al quedar embarazada también tomaba quetiapina, que reemplacé por melatonina. ¿Alguna recomendación? Tiene mucha ansiedad y había mejorado mucho con el tratamiento. Esta pregunta la enviaron durante la disertación de la doctora Fernández. Sí. Si bien últimamente se han planteado algunas descripciones de aumento de incidencia en relación a los inhibidores de la recaptación de adrenalina, de noradrenalina y de serotonina en relación a su seguridad,
yo les podría decir que es perfectamente seguro usar venlafaxina a lo largo de todo el embarazo. Muchas veces, y así como vos lo hiciste, si es que se la incorporaste o ya la tenía, muchas veces los síntomas de ansiedad persistentes suelen funcionar con bajas dosis de antipsicóticos. No sé si esto contesta tu pregunta. Bueno, vamos a ver si hace una repregunta. Seguimos con la siguiente. Quería saber si podrían aclarar algo sobre lo que mencionaron. No sé si escuché bien. ¿El feto modula la neuroplasticidad materna? Sí, a ver, lo que modula el feto es que el feto puede inhibir con la producción, el feto y la placenta, ¿no es cierto? Con la producción de estrógenos pueden modular parte del estrés materno. En realidad esto no quiere decir, digamos, que el embarazo sea una situación que de alguna manera autolimite ningún tipo de trastorno psiquiátrico, pero que sí en diferentes ventanas del desarrollo intrauterino, hay respuestas tanto de inhibición del cortisol por parte de la placenta, del cortisol en demasía con la 11 beta hidroxilasa que va a hidroxilar, ¿no es cierto?, el cortisol proveniente del eje materno, y nosotros sabemos que la neuroplasticidad es un fenómeno que de alguna manera nos va acompañando durante toda la vida. Por supuesto, no de la misma manera al feto que a la madre, pero sí existen efectos, ¿no es cierto?, tanto de las hormonas y de las respuestas y de las diferentes respuestas fetales sobre el cerebro materno. Perfecto, muchas gracias, doctora. Acá tenemos otra pregunta para la doctora Monzor. Tengo una paciente con TBP, medicada con desvenlafaxina y lamotrigina, eutímica en la actualidad, piensa en embarazarse. ¿Debería modificar la medicación antes que se embarace? ¿Dice cuáles son las dosis? No, solamente eso. Mira, con desvenlafaxina no hay mucha evidencia. La verdad es que yo la pasaría a venlafaxina, porque si respondió bien a la venlafaxina, eso es un buen predictor a que seguramente va a responder bien a la venlafaxina también, que tiene mucho más evidencia publicada, y también nosotros tenemos mucha más evidencia de utilización. Con respecto a la lamotrigina no hay problema, ten en cuenta, no sé si la paciente es una paciente bipolar 1 o bipolar 2, pero ten en cuenta que disminuye la concentración plasmática y que seguramente vas a tener que aumentar la dosis. Perfecto, seguimos. Esta no está dirigida especialmente a ninguna de las dos, así que ustedes me dicen, ¿hay experiencia con TEC? Sí. Realmente hay casos, ¿no es cierto? Nosotros, un poco yo me limité a hablar, digamos, de la clínica, del caso clínico, y del tratamiento de este caso clínico. Pero muchas veces, a pesar de lo que a lo mejor uno puede tener como percepción, como falsa percepción, realmente nos produce como impresión pensar en hacer una indicación de TEC en el embarazo. Sin embargo, el TEC usado, por supuesto,
con todas las medidas de seguridad necesarias y como se debe hacer en la actualidad, muchas veces no solamente que ustedes saben que el embarazo hace que muchas veces la depresión resistente sea más resistente, con ideas suicidas, aumenta la obsesividad, sobre todo en la segunda y en la tercera ventana, y ideas obsesivas de suicidio que son incoercibles con la medicación, excitaciones psicomotrices por la depresión, delirios que nos remiten, realmente se pueden resolver mucho mejor con una indicación de TEC que impregnando a la paciente de cantidades. No es una indicación que vayamos a hacer de entrada. Por supuesto que vamos a ir cumpliendo de alguna manera con todas las estrategias de potenciación posibles y mientras la clínica lo vaya permitiendo. Pero piensen que hay situaciones donde realmente está en riesgo la vida de la madre y también el embarazo, y el TEC es una técnica segura, y, y sí, se realiza. No sé, Miriam, si querés agregar algo más. Sí, porque en la manía psicótica y en la psicosis puerperal, la electroconvulsivoterapia figura en todos los algoritmos de tratamiento en el mundo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir terminando, pero seguimos algunas más. En el caso clínico, ¿cómo se procedió en relación a la prescripción del clonazepam que venía tomando desde un año antes? Bueno, lo que hicimos fue una prescripción errática de ese clonazepam, y a medida que fue pasando el embarazo, la verdad que la paciente fue usando menos, salvo en el momento donde tuvo su noticia de COVID positivo. Pero lo que sí sucedía era, porque esta es una paciente bien claramente con depresión, pero con una depresión además con trastorno de ansiedad, digamos, con trastorno, más que un trastorno de ansiedad, tenía un trastorno de ansiedad específico, digamos, tenía crisis de pánico, cuando tenía crisis de angustia, cuando tenía los trastornos de ansiedad. Así que esa fue una prescripción, digamos, es una paciente muy colaboradora, sobre todo en este segundo embarazo, donde está mucho menos ambivalente. Entonces, una paciente que suele tomar el clonazepam solamente si está con unos índices muy altos de ansiedad. Perfecto, muchas gracias, doctora. Por supuesto, aparte de preguntas, hay muchas felicitaciones y agradecimientos acerca de sus disertaciones. Antidepresivos, contraindicaciones en embarazo. Bueno, a ver, los antidepresivos tricíclicos han sido re bondadosos, los podemos seguir usando. Me acuerdo, y esto no tengo vergüenza y denota mis años, me acuerdo que antes del advenimiento, como se dice, de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la amitriptilina era Princeps, y lo sigue siendo. Me acuerdo de un trabajo, ustedes saben que es muy frecuente que los recién nacidos, siempre me acuerdo de ese trabajo, me pareció muy útil. Ustedes saben que los chiquitos, los recién nacidos de madres muy deprimidas, tienen un aumento muy grande de la incidencia de otitis. Y la incidencia de otitis es algo terrible para una mujer deprimida, porque un chico que tiene una otitis grita, llora, le duele, y esto genera un círculo realmente
Bueno, y el trabajo consistía en ver cómo disminuían las otitis con la administración de amitriptilina, ¿no? Y siempre me gustó por esta cuestión de interacción en el vínculo de los psicofármacos, que me parece que es una de las cosas más valiosas, favorecer un buen vínculo. Porque favorecer un buen vínculo va a ser a la prevención. Si nosotros vemos a nuestros pacientes o nuestros pacientes deprimidos muy enojados con sus madres depresivas porque nunca les dieron bola. En realidad no es que les dieron bola, sino que no tenían libido para sacar para afuera, digamos. Entonces, favorecer el buen vínculo es evidentemente la mejor estrategia de prevención de la depresión. No usaría antidepresivos nuevos, como decía Miriam, y en eso somos bastante clásicas. Digo somos y me atrevo a incluir a Miriam por lo que respondió recién y porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Siempre usamos lo que mayor evidencia tenga. Siempre alguno nos da algún interrogante y una duda, porque esto es el patrón constante que nos acosa cuando medicamos a una embarazada. Por ejemplo, hay descripciones de aborto prematuro con fluoxetina, con lo cual yo no dejé de preguntarme qué había pasado con mi paciente. ¿Sí? Hay que pensar en las incidencias, pero no son las de los SIRS y de los inhibidores selectivos de la recaptación de adrenalina, de noradrenalina y de serotonina, no hay contraindicaciones. Yo no usaría nuevos porque no hay suficiente evidencia. Entonces, ¿para qué me voy a meter con algo nuevo si tengo algo eficaz? Ya sabemos si esto da para otro workshop, de los porcentajes de eficacia de los distintos antidepresivos, no varían mucho de unos a otros. Entonces, usemos lo que conocemos, lo que más evidencia tenga, que va a ser siempre lo más seguro y lo que nos va a hacer sentir más respaldados. Y también, Lili, nos hace sentir más respaldados y tranquilos, ver las estadísticas de los problemas que traen los trastornos psiquiátricos no tratados en el embarazo y en el posparto, ¿no? Lo digo en relación a la pregunta de los antidepresivos, porque siempre ponemos en la balanza, pero hoy no dimos esa información, pero hay mucha información publicada sobre los trastornos que genera en los fetos y en los bebés y en los niños a largo plazo el no medicar los trastornos psicopatológicos de las madres, ¿no? Y algo que decía Miriam hoy muy criteriosamente era que tiene que ver con la etapa que estamos atravesando, que tiene en relación a lo que tiene que ver con los trastornos psiquiátricos en la mujer. En el caso de lo que nombró Miriam en general, decía Miriam, todas las poblaciones aumentaron el consumo de sustancias durante la pandemia, pero nosotros también, me parece, que hacer un buen seguimiento y el tratamiento de lo vincular, de los trastornos psiquiátricos, de la violencia, de la irritabilidad, realmente podemos prevenir dramas, porque ustedes saben también del aumento de la violencia. No estoy diciendo que con una pastilla lo vamos a evitar, pero me parece que son las situaciones que más nos tienen en jaque últimamente, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que hacen a la buena praxis, me parece. Sin duda. Muchas gracias, doctoras. Si les parece, la verdad por una cuestión de tiempo, vamos con la última pregunta. Siguen llegando agradecimientos, felicitaciones y también algunas preguntas más, pero bueno, vamos a ir por la última. Benzodiazepinas, perdón, en el embarazo. Rango de dosis en TP y TAG en estas pacientes. ¿Querés contestarme? En realidad, no, en los años de prescripción de benzodiazepinas
Durante mucho tiempo yo me dediqué específicamente a los trastornos de ansiedad. No he visto inconvenientes en la prescripción de benzodiazepinas. Es más, cuando nosotros no dábamos benzodiazepinas porque pensábamos en las malformaciones como de las malformaciones por hendidura del paladar, del Valium, que incluso está clasificado por eso. ¿Vieron? Porque hay un fármaco que si se asocia a una malformación una vez, queda dentro de una clasificación que para sacársela de encima, mientras tanto, los obstetras en esa época usaban diazepam a pasto, y realmente era algo que no veíamos. Podemos usar lorazepam, podemos usar clonazepam. El rango de dosis yo por lo general trato de que no sea de más de 2 miligramos, como una dosis intermedia. Cuando tenemos que usar entre 2 y 4 miligramos, empiezan a ser ansiedades que se resuelven no solamente con ansiolíticos. Lo que sí les diría que en un trastorno de ansiedad durante el embarazo, jamás lo trataría sin asociarlo a un antidepresivo, salvo que sea una ansiedad puntual, que no es un trastorno de ansiedad. Y bueno, Miriam, no sé si vos coincidís, ¿qué se te ocurre? Sí, estoy totalmente de acuerdo, Lili, y lo que voy a agregar es que conviene en lo posible el día anterior al parto, si es un parto programado, y si no, despacito, ir bajando gradualmente la dosis para tratar de evitar el síndrome de abstinencia en el bebé. El síndrome de abstinencia y también síntomas de lentificación, ¿sí? Pero no, estoy totalmente de acuerdo con Liliana, las utilizamos habitualmente. Perfecto, doctoras, muchísimas gracias nuevamente. Miriam, si te parece hacer el cierre del Ateneo. Sí, cómo no. Primero quiero decirles muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por venir a este evento de Fundopsi. La verdad es que veo caras y nombres que conocemos tanto. Algunos, gracias por acompañarnos. Y los invitamos especialmente a 2 cosas. Una, al workshop al siguiente workshop que va a ser el 12 de agosto. Mariel Greco y Marcelo Marmer nos van a hablar de la psicofarmacología de los trastornos somatomorfos. Entonces el 12 de agosto a las 12, a la misma hora. Y lo otro, los que los quiero invitar especialmente, es a nuestra primer jornada de este año. Cuidado si tienen la información anotada porque cambiamos la fecha, la pasamos para el 28 de agosto y va a ser el sábado 28 a las 9:30 de la mañana. La segunda jornada va a ser el 23 de octubre, ya les va a llegar la información. Así que bueno, agradecer a los laboratorios Casasco, Gador y Glaxo que nos permiten seguir haciendo estas jornadas gratuitamente para todos y para todas. Y bueno, y nos vemos y los esperamos. Cariño.